Bueno, muchachos, como les comentaba, en este caso es necesario poder establecer si realmente el modelo de regresión lineal que nosotros encontramos anteriormente corresponde a la realidad y si realmente las dos variables que nosotros estudiamos tienen un grado de asociación coherente y adicional a ello, si el modelo más adecuado para los datos que teníamos era el modelo de regresión lineal. ¿Eso cómo lo vamos a saber? A través de este coeficiente de correlación lineal, que lo que nos va a permitir es establecer cuál es el grado de asociación que presentan dos o más variables. Entonces, el coeficiente de correlación está dado por R cuadrado. Así se denomina el coeficiente de correlación, R cuadrado, donde el coeficiente de correlación lineal para este caso es igual a la covarianza al cuadrado dividida entre la desviación de x, dividida entre la varianza de x y la varianza de y. ¿Listo? Y acá tenemos las fórmulas para la covarianza, para la varianza de x y para la varianza de y. Los datos que tenemos son, o los que necesitamos para poder hallar estas fórmulas, los tenemos de lo que hallamos anteriormente. Lo único que no tenemos acá es y cuadrado, que no lo usamos en las fórmulas, pero que hay que hallarlo. En este caso yo lo tengo acá, y cuadrado, que no es más que cada uno de los datos de y elevados al cuadrado. Y luego hallamos la sumatoria. ¿Vale? Entonces, para el caso de la varianza de y, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a hallar primero la varianza de y. Entonces, esa sumatoria que nos dio de y cuadrado menos n, que es el número de datos, que para nuestro caso es 10, por la media, esta es la media de y al cuadrado. ¿Cuál es la media? Recuerden el primer corte, cómo hallábamos la media. Entonces, la media de y, la suma de todos los datos dividido en el total de datos. ¿Qué quiere decir? Que como son 10 datos, vamos a dividir este valor en 10 y la media va a ser 13,49. Entonces tenemos acá 13,49 elevado al cuadrado dividido en el número de datos, que es 10. Para este caso nos dio 21,8 la varianza de y. La varianza de x, entonces de igual manera, sumatoria de x al cuadrado, que anteriormente nos dio 2343,11, ¿sí? Menos 10, que es el número de datos, por la media de x elevada al cuadrado. Entonces, de igual manera, suma de los datos de x dividido en 10, que es el número de datos, sería 13,85 la media. 13,85 elevado al cuadrado dividido en 10. Y eso nos da 42,48. Ahora, para hallar la covarianza, entonces nos dice que es la sumatoria de x por y dividido en el número de datos. La sumatoria de x por y anteriormente nos dio 2166,8 dividido en 10, que es el número de datos, menos media de x por media de y, 13,85 por 13,49, y eso es igual a 29,843. Ahora sí, teniendo estos tres valores, podemos hallar el coeficiente de correlación. Entonces es la covarianza al cuadrado, que nos dio 29,843 dividido en varianza de x, que nos dio 42,48, por varianza de y, que nos dio 21,81. Ese valor nos da 0,961. ¿Qué quiere decir ese 0,961? Entonces acá tenemos una interpretación. ¿Cómo interpretar el coeficiente de correlación? Entonces nos dice que si el r cuadrado es igual a 1, hay una correlación perfecta. Si está entre un valor menor o igual a 0,9 y menor que 1, es excelente. De 0,8 a 0,9 es buena, de 0,6 a 0,8 regular, y de 0,3 a 0,6 es mínima, y si es menor de 0,3 no existe.
Para nuestro caso nos dio 0,96. ¿Qué quiere decir? Que existe una correlación excelente. ¿Eso qué me indica? Si nos da una correlación de este tipo, quiere decir que el coeficiente de correlación está estableciendo que hay una relación bastante fuerte entre las dos variables que asociamos, que fue alquitrán y monóxido de carbono, y adicional a ello que que el modelo de regresión lineal es el modelo que más se ajusta a los datos. Por lo tanto, el pronóstico que nosotros hallamos aquí es bastante confiable y acertado con los datos que nosotros tenemos. Eso es lo que nos indica un modelo de regresión. Si nosotros hallamos un estimado, es decir, este Y, pero no hallamos un coeficiente de correlación, no podemos saber si realmente el modelo que más se ajustaba a los datos era lineal o si de pronto este modelo es más exponencial o es logarítmico, cuadrático o cualquier otro. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros podamos tomar datos, los mismos datos, y poder hacer con esos datos varios modelos. Sin embargo, pues matemáticamente es complejo, pero por ejemplo apoyados del SPSS o de otro software podemos hacerlo, ¿sí? La idea que es que al final nosotros podamos determinar cuál es el coeficiente de correlación y poder mirar cuál es el modelo que más se ajusta a los datos. Si suponiendo nosotros tomamos estos mismos datos y lo hacemos por otro modelo, por ejemplo el exponencial, y por el exponencial el coeficiente de correlación nos da de 0,98 o 0,99, quiere decir que los datos tienen un comportamiento más exponencial a pesar de que el lineal nos dio un buen resultado, ¿sí? Pero la idea es que ustedes al final puedan determinar este coeficiente y mirar si los datos realmente se asocian entre sí y si el modelo de regresión es correcto. Muchas gracias, chicos.